entrevista en Presencia Universitaria por la tarde. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos con una entrevista y en esta tarde agradecemos que nos acompañe la doctora Laura Gabriela Flores Peña. Ella es especialista en el tema de genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy vamos a platicar con ella. Le damos la bienvenida en esta tarde, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Doctora, que nos platique, pues platicar sobre todo este tema que tiene que ver con la genética, cómo ha ido avanzando este tema. Primero, que si le gustaría darnos un contexto de cómo surge todo esto, esta investigación en torno a la genética y cuáles son los avances que se están dando en este momento en el área médica. Bueno, la genética tiene muchos años ya de estar en uso, en aplicación médica. Empezamos con estudios microscópicos antes de los años 70, con análisis de cromosomas, que sería pues la unidad básica donde guardamos esta información genética, estos archiveros de información. Inicialmente pues los estudios eran únicamente para establecer alteraciones numéricas en estos cromosomas, partiendo de que nosotros todos tenemos 46 cromosomas y de repente pues empezaron a buscar algunas personas con ciertos rasgos, como pueden ser los niños con Down, en donde determinaron que tenían un cromosoma más. Posteriormente, en los años 70, pues se introdujeron lo que eran las técnicas de bandeo y eso nos permitió determinar alteraciones estructurales en esos archiveros y con eso pues se abrió un grupo muy grande de diagnósticos para estos padecimientos, en donde la mayoría de los niños o tenían malformaciones o defectos en nacimiento o bien tenía discapacidad intelectual. Posteriormente, ya por ahí, bueno, a la par, estuvieron Watson y Crick descubriendo lo que era el DNA, su estructura, y al conocer su estructura y conocer su contenido, pues se descubrió entonces que era un gen, la secuenciación, y eso pues dio la pauta a todo lo que es la biología molecular. Y con eso pues surgieron muchas técnicas que usamos actualmente, como puede ser la secuenciación masiva, que la podemos aplicar pues en diagnósticos de pacientes que tienen, no sé, epilepsia, autismo, algunas otras enfermedades complejas, como puede ser la hipertensión o algunas otras enfermedades de difícil diagnóstico. Podemos tener técnicas como PCR, ¿no? Actualmente, después de la crisis que tuvimos por la pandemia por SARS-CoV-2, pues no conozco a alguien que en algún momento no haya ido a un laboratorio para pedir una PCR para establecer ese diagnóstico, ¿no? Confirmarlo, descartarlo. Entonces, pues bueno, todo esto ha ido a la par avanzando no solamente para enfermedades genéticas, sino para enfermedades frecuentes, como puede ser cáncer. Tenemos pues muchas pruebas que se ocupan actualmente para determinar riesgos de cáncer. No sé, se me ocurre ahorita pruebas genéticas para determinar la presencia de secuencias de papiloma humano, que es un virus que pues, está asociado a cáncer cervicouterino, entre otras enfermedades. En este caso, también, ¿cómo se llevan a cabo pues todos estos procedimientos en la genética? Ya sé si es, por ejemplo, algunas pruebas que se realizan o cómo vinculan esta cuestión de la genética con este diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, pues depende del área de la genética donde estemos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que veo pues en un hospital general padecimientos de grandes y pequeños, pues depende del abordaje. Por ejemplo, cuando es talla baja, cuando son niños con discapacidad intelectual, cuando son personas que tienen ausencia de desarrollo sexual en cuanto a caracteres sexuales secundarios, lo que sería la madurez sexual, la falta de menstruación, pues muchas veces la línea diagnóstica va a ser hacia un estudio citogenético. Si estoy, por ejemplo, en un hospital o una clínica que tiene más riesgo para cáncer, o que veo muchos pacientes con cáncer hereditario, pues ahí nos vamos ya a estudios moleculares, ya sea secuenciación de un gen o PCR o alguna de estas técnicas de biología molecular, en búsqueda de algunos cambios o variantes patogénicas que nos estén explicando la enfermedad que tiene nuestro paciente, y sobre todo para lo que nos sirve es que sí, ayuda a dar el diagnóstico no solamente del individuo afectado, sino también el pronóstico familiar, ¿no? Ver cuántos más en esa familia tienen el riesgo de desarrollar, no sé, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de próstata, leucemias,
que son pues enfermedades más frecuentes que algunas otras de las que podemos ver en el área pediátrica. También pues si tenemos un niño que tiene crisis convulsivas, que quizás tiene un olor peculiar, pues podemos pensar un error innato del metabolismo, y también para esto nos ha servido la genética, es establecer el diagnóstico, inclusive también para dar la terapéutica. Por estas técnicas de biología molecular, pues actualmente ya tenemos de manera artificial, por así llamarlo, la síntesis de algunas enzimas que están deficientes en algunos de estos pacientes. Una de ellas, la más frecuente, la vemos inclusive cuando estamos consumiendo algún tipo de endulcorante, la fenilcetonuria, ¿no? O sea, finalmente el tener ya ese diagnóstico nos permite también darle un reemplazo enzimático. También para esto nos es muy útil el abordaje genético. Ahora, doctora, también preguntarle qué tan lejos estamos de poder hacer una intervención preventiva en cuanto a las diversas enfermedades que tienen que ver con la genética. Es decir, que desde antes, a lo mejor de la fecundación o desde antes del nacimiento, se pueda ya prevenir algunas situaciones. Bueno, si ya tenemos el riesgo y tenemos al feto o al embrión en desarrollo, pues eso ya implicaría una terapia génica, la cual pues todavía no estamos al nivel de prevenir como tal en ese individuo que aparezca la enfermedad. Sin embargo, parte de la medicina preventiva que podemos ocupar es un grupo de panel diagnóstico que se llama detección de portadores. En este estudio también hacemos un abordaje molecular. Sabemos que cada uno de nosotros, por muy sanos que nos veamos, tenemos algunas variantes patogénicas que favorecerían que nuestra descendencia tuviera alguna enfermedad de este tipo. Aquí la idea es proponerle a todas las parejas que tienen el deseo de la paternidad, antes de que la busquen, hacer ese estudio de detección de portadores a los dos miembros de la pareja y ver para qué enfermedades son ambos portadores. Si encontramos que ambos son portadores, por ejemplo, para galactosemia, que es otra enfermedad metabólica, pues decirles antes de que busquen este embarazo qué riesgo tienen y buscar alternativas reproductivas. En este caso, ¿tienen alguna cifra igual de personas que hayan deseado pues tener un hijo y que hayan utilizado pues este tipo de estudios? Pues números exactos no hay, porque este tipo de estudios pues solamente los tenemos como acceso, y no a toda la población, en lo que sería la medicina privada. Realmente un hospital del sector salud, llámese cualquiera de los sistemas, ISSSTE, IMSS, Pemex, todos estas áreas de la medicina no lo tienen en consenso. Entonces aún es muy pequeña la gente que puede tener acceso a este tipo de estudios, pero bueno, va avanzando. De entrada ya existe. La estrategia que tendríamos que tener actualmente pues es ver cómo hacerla accesible a la mayoría de la población, pensando no solamente en esa pareja, sino también como país, como sociedad. Pues bueno, es mucho más fácil prevenir que la gente tenga algún tipo de enfermedad que estar dando tratamiento a todas estas entidades. También, por ejemplo, algo que preocupa evidentemente a quienes buscan ser padres, pues el tema de las malformaciones congénitas, también de alguna enfermedad hereditaria. ¿Cómo podemos pues evitar que sean esas situaciones, doctora? Pues bueno, lo que se le invita a todas las familias, a todas las parejas, es que antes de que busquen la paternidad, acudan a una cita, puede ser de inicio con su médico familiar, para que vayan a una consulta preconcepcional. En ella lo que hacemos es elaborar un árbol genealógico, revisar qué riesgos, para qué enfermedades pueden tener riesgo, y si encontramos en ellos un riesgo mayor al de la población en general, pues canalizarlo con un médico genetista. Él ya, de acuerdo a esos antecedentes, verá qué estudio sería el de mejor, más adecuado para ellos, y con base en él, pues dar esos riesgos y esa política preventiva.
Ahora, también en este caso de la genética, pues preguntarle también cómo beneficia este pues estudio en este campo, por ejemplo, al momento de tratar algunas enfermedades, y también en el sector salud, cómo se ha aplicado. Pues bueno, este abordaje genético para lo que es la parte del tratamiento, ya tenemos tanto para enfermedades genéticas como para muchas que no son de origen, bueno, no netamente genéticas, sino lo que llamamos multifactorial, algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, para algunas enfermedades hematológicas, como puede ser la hemofilia, que es una enfermedad genética, pues ahí tenemos ya por parte de técnicas de biología molecular, pues algunos factores que les llamamos nosotros recombinantes, en los cuales pues ya introducimos a nuestros pacientes, si tienen, por ejemplo, factores de coagulación que en ellos son deficientes, podemos darlo. También tenemos otras enfermedades, por ejemplo, en la insuficiencia renal, que muchas veces estos pacientes tienen problemas de anemia, pues existe la hormona, la eritropoyetina, y podemos darlo, y esta se obtuvo también por fines genéticos. Y ya para enfermedades genéticas como tal, hay algunas de baja prevalencia, como pueden ser algunos errores en el metabolismo, como la enfermedad de Pompe, la mucopolisacaridosis, la misma fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal congénita, en donde si hacemos un diagnóstico temprano, con medidas dietéticas en algunos casos o con reemplazo enzimático, podemos darle ya cierta terapéutica y cambiar al 100% el pronóstico de esa familia y de ese paciente afectado. Y bueno, hace poco, también hace unos días, ya la FDA también autorizó algún tipo de fármaco para algunas enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, bueno, es todavía incipiente para la cantidad de enfermedades hereditarias que existen, pero poco a poco vamos teniendo más opciones terapéuticas. Doctora, también hay algunas enfermedades también que se presentan, sobre todo ya en edades avanzadas, como el Alzheimer, otras enfermedades también como el Parkinson y algunas variantes. Doctora, ¿se puede ya de alguna forma, vía genética, tratar estas enfermedades que hasta el momento pues, no tienen algún tratamiento? Pues actualmente, genéticamente hablando, no tenemos alguna terapéutica que ofrecerles, pero bueno, ahorita pues en ellas sí ya tenemos algún tipo de terapia farmacológica y algún otro tipo de terapias física, estudios neuropsicológicos y todo ese tipo de abordaje para dar la rehabilitación y dar cierto pronóstico a largo plazo, mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Todavía no algo curativo, pero bueno, hay varios protocolos y varios estudios que están tratando de desarrollar ese tipo de fármaco. La ventaja es que en muchas de estas enfermedades que me acaban de comentar, pues ya conocemos bien su fisiopatología o la conocemos con más detalle, y al conocerlo así, pues es pues más fácil, por así llamarlo, el proponer algún tipo de terapia dirigida. Y en este caso, ¿son de alguna manera accesibles este tipo de terapias? También tomando en consideración lo que nos venía comentando anteriormente de todos estos tratamientos, pues tomando esta cuestión de la genética, ¿qué tan accesible pues han sido pues para la población? No siempre es accesible para todos, lamentablemente, son costosas la mayoría de esas terapias. Sin embargo, pues hay un grupo, hay un apartado, por ejemplo, para la medicina pública, de enfermedades huérfanas, en la cual, pues bueno, el paciente se registra y se tiene el tratamiento para ellos. Muchas de estas son las que habíamos comentado, por ejemplo, de los errores innatos del metabolismo, en donde ya está, digamos, en cuadro básico el reemplazo enzimático, y entonces el paciente tiene acceso. A veces el problema, pues, son todos los trámites para registrarlo, que nos tardamos un tiempo, en donde quizás ya la ventana terapéutica no permita una recuperación del 100%, porque nos tardamos en empezar a administrar ese tipo de fármacos. En México, por ejemplo, a la fecha, pues de todas estas enfermedades raras, genéticamente hablando, pues se reconocen como tal, con ese nombre, para tener acceso a ese grupo de enfermedades huérfanas, solamente 20 enfermedades. Entonces, pues es limitado todavía, pero bueno, se va avanzando. Perfecto.
Doctora, ¿alguna forma que se le pueda contactar en caso de que alguien tenga alguna duda, quisiera más información sobre estos temas, dónde se le puede contactar, doctora? Bueno, yo estoy en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Biología y Genética. Ahí estoy las tardes habitualmente y estoy en medicina privada. Si gustan, dejo mi correo para que lo tengan a la mano para las personas que quieran contactarme y estoy a sus órdenes. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y pues esperamos platicar en otra ocasión, doctora. Muchas gracias. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias a la doctora Laura Gabriela Flores Peña, especialista en genética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos con más.